¿Son los judíos los judíos? ¿Es Israel Israel? ¿Son el mismo pueblo que en la Biblia o un pueblo diferente? ¿Sigue vigente el pacto abrahámico con respecto a Israel? ¿Es Israel el cumplimiento de la profecía bíblica? ¿Ha reemplazado Dios al pueblo judío? ¿Y qué tiene que ver todo esto con Tucker Carlson? Soy Jonathan Cahn. Para asegurarte de no perderte las actualizaciones proféticas, los mensajes, los misterios, presiona suscribirte ahora. El Avatar está disponible para ordenar. El Avatar es mi libro más reciente. Es el libro más explosivo que he escrito. Y hay cosas ahí que están sucediendo actualmente. Al leerlo, se desvelará el misterio que se esconde detrás de todo. Los avatares, los misterios antiguos que determinan el momento exacto en que Donald Trump estaría en el escenario nacional y cuánto tiempo tiene y cuál será el futuro, todo esto. No pierdes la oportunidad de obtener este libro tan explosivo. Así que, si aún no han pidieron una copia para ustedes, solo vayan a Internet ahora, a Amazon o donde sea que consigan libros en línea. Pueden ordenarlo para ustedes y para otros. Así que asegúrense de que la portada se vea como esta, para que no sea un avatar diferente. Tucker Carlson salió al aire con el senador Ted Cruz y lo atacó por su apoyo a Israel. Lo desafió con la creencia de que el pacto abrahámico todavía se aplica a Israel o no se aplica a Israel en absoluto. Veamos el vídeo. Creciendo en la escuela dominical, me enseñaron de la Biblia: los que bendían a Israel serán bendecidos, y los que maldían a Israel serán maldecidos. Y desde mi perspectiva, quiero estar del lado de la bendición. ¿De los que bendicen al gobierno de Israel? Los que bendicen a Israel es lo que dice. No dice el gobierno dice la nación de Israel. Entonces, eso está en la Biblia. Como cristiano, yo creo eso. ¿Dónde está eso? Yo puedo encontrártelo. No tengo la escritura en la punta de la lengua. Saca el teléfono y usa Google. Está en Génesis, pero... Entonces, estás citando una frase de la Biblia de la que no tienes el contexto y no sabes en qué parte de la Biblia está, pero ¿esa es como tu teología? Estoy confundido. ¿Qué significa eso siquiera? Tucker, Soy cristiano. Quiero saber de qué estás hablando. ¿de dónde viene mi apoyo a Israel? Número 1, porque bíblicamente se nos ordena apoyar a Israel. Pero número 2... Espera. No voy a parar, no. Espera, eres senador y ahora lanzas teología. Soy cristiano y tengo derecho a opinar. ¿Se nos ordena como cristianos apoyar al gobierno de Israel? Se nos ordena apoyar a Israel. ¿Y qué significa eso, Israel? Quienes bendigan a Israel serán bendecidos. ¿Pero qué? Espera, define Israel. Esto es importante. ¿Estás bromeando? Este es un país de mayoría cristiana. ¿Definir Israel? ¿No sabes lo que es Israel? Sería el país sobre el que has hecho como 49 preguntas. Entonces, a eso es a lo que Génesis, a eso es a lo que Dios se refiere en Génesis. La nación de Israel, sí. ¿Y se refiere a las fronteras actuales? ¿Al liderazgo actual? ¿Está hablando de la entidad política llamada Israel? Está hablando de la nación de Israel. Sí, las naciones existen, y se refiere a una nación, el pueblo de Israel. La nación a la que Dios se refiere en Génesis es la misma que el país dirigido por Benjamin Netanyahu en este momento. Sí, sí. Lo es. Bien, está implicando claramente que la nación moderna de Israel no es la misma o no está incluida en el pacto abrahámico, que no se aplica a eso. Así que no tienes que bendecir a Israel. Por lo tanto, lo que parece ir de la mano con la cosmovisión que ha estado defendiendo. Y cada vez más se centra en Israel y el pueblo judío y habla en términos que tienden a ser negativos. Ahora, esto no se trata de Tucker Carlson, se trata de algo más grande. Tenemos que orar por todos. Pero se está infiltrando en el movimiento conservador moderno, está intentando abrirse paso en las mentes de los cristianos evangélicos. No puedes odiar a Israel si sabes que Israel es la nación de Dios y que el pacto abrahámico se relaciona específicamente con ella. Por lo tanto, tienes que romper eso con la noción de que la nación moderna de Israel no tiene nada que ver con el pacto abrahámico y ni siquiera con las profecías o los propósitos de Dios. Y esto va de la mano con la teología del reemplazo. También va de la mano con el antisemitismo. También dirán que Israel está formado por incrédulos. Entonces, ¿cómo podemos apoyarlos? Y los judíos no son los judíos. Ahora, no todos lo dicen, pero la gente dice esto. Los judíos no son los judíos. Los judíos de hoy no son el pueblo de la Biblia. Y de nuevo, el pacto abrahámico no se aplica a la nación moderna de Israel, o ni siquiera se aplica al pueblo judío, o Dios ha terminado con el pueblo judío. De nuevo, han sido reemplazados. Pueden ver hacia dónde se dirige todo esto. Si continúa, buscará detener el apoyo a Israel. Dejar de bendecir a Israel, dejar de estar a favor de Israel, ya sea bajo la bandera de la teología del reemplazo, o la ideología anti-Israel, o el antisemitismo absoluto. Estos argumentos han sido utilizados por aquellos en estos bandos y circulan en Internet y pueden confundir a los cristianos sinceros. Verás, una vez que separas a Israel del pacto abrahámico o al pueblo judío de la Biblia, puedes hacer lo que quieras con ellos. Mira, eso fue lo que hizo Hitler. Puedes convertirlos en tu enemigo y aún así llamarte cristiano. ¿Sabes a qué propósito serviría eso? Al propósito del enemigo, al propósito del diablo, por supuesto.
La idea de dejemos de bendecir a Israel, no hay muchas cosas que el enemigo quisiera ver más que eso. Ese es el punto final. ¿Sabes lo que ya le ha pasado al Partido Demócrata? El Partido Demócrata se ha convertido recientemente, según las estadísticas, en un partido anti-Israel. La misión del enemigo es destruir la nación de Israel y a todo el pueblo de Dios. Así que, por supuesto, irá tras todo lo que pueda para llegar allí. Ya está en la izquierda y en los woke, pero ahora, tengan cuidado. Está buscando entrar en el movimiento conservador y en la iglesia porque sabe que ahí es donde el apoyo a Israel es más fuerte. Y si puedes quitar eso, entonces Estados Unidos puede dejar de apoyar a Israel e Israel puede ser destruido, en su opinión. Así que analicemos los argumentos, analicemos las acusaciones. Primero, los argumentos son contradictorios. Uno dice que el pueblo judío o la gente del Estado de Israel no son el mismo pueblo que el de la Biblia. El otro dice que el pueblo judío es el mismo pueblo, pero que Dios ha terminado con ellos. Verás, durante 2000 años han estado persiguiendo al pueblo judío por el hecho de que el pueblo judío es el pueblo judío. ¿Ahora van a perseguir al pueblo judío por el hecho de que no son el pueblo judío? Bueno, ¿no debería ofrecerse primero una disculpa por atacarlos durante 2000 años por ser el pueblo judío cuando no crees que lo son? Luego pueden trabajar en una disculpa por atacarlos por no ser el pueblo judío. Pero la otra facción dice que son el pueblo judío, pero que el pacto abrahámico no se aplica a ellos ni a Israel como nación. Entonces, ¿qué tienen todos estos en común? De nuevo, todos intentan romper el vínculo entre los creyentes en Jesús, el Mesías, e Israel y el pueblo judío. Bien, la primera acusación. ¿Es el Estado moderno de Israel parte del pacto abrahámico? Y si Israel no está compuesto mayormente por creyentes, y si no siempre estamos de acuerdo con ellos o su gobierno, no deberíamos bendecirlos. Este es el problema con eso. Israel ha existido en la forma de una nación o estado, un reino, una entidad política, de una forma u otra, desde la antigüedad en la Biblia. Así que si Dios aplicó el pacto abrahámico en ese entonces a la nación o estado de Israel o Judá, entonces ciertamente lo aplica a la nación o estado de Israel ahora. Israel en los días de Salomón no seguía a Dios, la mayoría de la gente, pero seguía siendo Israel, y todas las promesas de Dios aún se aplicaban. Israel en los días de Jeremías lo mismo, no seguía a Dios, la mayoría de ellos, pero nunca dejó de ser Israel, y las promesas tampoco cesaron. Israel en los días del Mesías, Jesús, Yeshua, estaba bajo los Herodes, que eran líderes impíos y malvados, pero nunca dejó de ser Israel, y las promesas de Dios nunca fueron revocadas. Así que primero, no importa si creen o no todavía. No importa cuál sea su gobierno, si uno está de acuerdo o en desacuerdo con alguna política, no tienes que estar más de acuerdo de lo que tienes que estar con cada política del gobierno estadounidense, o con tu propia familia, o tus padres, o tus hijos. Eso no tiene nada que ver. Toda nación es imperfecta. Uno apoya a su familia, a sus padres, a sus hijos. Los bendice, los apoya. Y así con Israel, la respuesta es que Israel es Israel. Y tanto como el reino de Judea fue Israel en los días del Mesías, y el reino de Judá en los días de Jeremías, y el reino de Israel en los días de Salomón. Sabes, hay más en Israel en el sentido de que hay hijos de Israel que aún viven en las naciones, como en la antigüedad. Pero eso no quita de ninguna manera el hecho de que Israel es Israel. Ahora, si hubieran tenido la web en ese entonces, alguien diría, el Israel de entonces no era Israel con sus gobiernos, no el Israel de Dios. Y estarían tan equivocados como los que dicen lo mismo ahora. Siguiente. Incluso si uno creyera que el pacto abrahámico se trataba del pueblo judío como pueblo judío, pero no como Israel ahora, aún así no funcionaría porque el pueblo judío vive en Israel. Así que si alguien solo dice, bueno, es el pueblo judío, no Israel, bueno, de hecho, con la posible excepción de Estados Unidos, ahora viven más judíos en Israel que en cualquier otro lugar del mundo. Así que si se aplica al pueblo judío, su bienestar, el de la mayoría del pueblo judío, depende de Israel. Está contenido allí. Así que si los bendices a ellos, bendices a Israel. Si bendices a Israel, los bendices a ellos. No hay forma de evitarlo. El pacto abrahámico se aplica a bendecir o maldecir a Israel. Si bendices a Israel o al pueblo judío, serás bendecido. Si maldices a Israel o al pueblo judío, serás maldecido. Muy bien, veamos el siguiente argumento. He oído esto de, cito, cristianos antisemitas, aunque esas dos palabras realmente no pueden ir juntas. Es este. Cuando Dios le dijo a Abraham, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, lo cual, por cierto, no está en Génesis 16, como pensaba Tucker Carlson. Está en Génesis 12. No estaba hablando de Israel ni del pueblo judío, en absoluto. Solo hablaba de Abraham, así que no se aplica. No tienes que bendecirlos. No tienes que bendecir al pueblo judío. ¿Es eso cierto? La respuesta corta es no, no es cierto. Primero, el contexto. El contexto es, haré de ti una nación grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Serás bendición y en ti todos serán bendecidos. Las naciones, bueno, luego dice, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra.
Dios le dijo a Abraham, haré de ti una nación grande. La promesa se da en ese contexto, una nación grande. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Eso nunca sucedió a través de una persona, sucedió después. Él no tocó a todas las familias de la tierra, su nación lo hizo. ¿Sucedió en el contexto solo de Israel, el pueblo judío? Haré de ti una nación grande. Las palabras solo pueden aplicarse a eso, no puedes separarlos. Si bendices a Israel, eres bendecido. Si maldices a Israel, eres maldecido. Y Dios repite esa bendición y maldición una y otra vez en diferentes formas a los hijos de Israel, de Abraham, el pueblo judío. Sabes, en Números, mucho después de Abraham, la nación de Israel saliendo de Egipto en el desierto, el profeta Balaam es contratado para maldecirlos como pueblo, como la gente los maldice hoy. Claramente está hablando de toda la nación de Israel. No hay otra manera. Y no es solo el hombre Abraham, sino el pueblo de Israel. Y lo que dice, escuchen lo que dice. Dice Israel, dice, bendito sea todo aquel que te bendiga, y maldito sea todo aquel que te maldiga. Le está hablando a Israel. Ahí mismo, el pacto abrahámico se aplica a Israel, al pueblo judío, a la nación de Israel hasta el fin de este mundo. Y aquí está el detalle. Incluso si no tuvieras esas escrituras, el resto de la Biblia da testimonio de eso mismo. Está implícito en toda la Biblia. Dios de una forma u otra lo dice. Voy a castigar a las naciones que vengan contra ti. Lucharé contra los que luchen contra ti. Destruiré a los que busquen destruirte. Serán juzgados. Así, si maldices a Israel, eres maldito. Está implícito. Si bendices a Israel, serás bendecido. Luego está el pequeño asunto de la historia mundial. Dios no solo lo dijo, sino que lo hizo. Es asombroso. Miren la historia mundial. ¿Y qué ven? Las naciones o poderes o reinos del mundo que bendicen a Israel son bendecidos. Y los que maldicen a Israel son maldecidos. Egipto maldijo a Israel, trató de destruirlo en la época del Éxodo. ¿Qué pasó? Se colapsó. El gran imperio se convirtió en una potencia de segunda. Asiria aniquiló al reino del norte de Israel. ¿Qué pasó? Asiria fue aniquilada. Babilonia aplastó a Israel. Poco después Babilonia fue aplastada. Persia bendijo a Israel y fue bendecida, luego se volvió en su contra y cayó. El imperio español, uno de los más grandes imperios, prosperó con el pueblo judío, pero luego se volvió contra el pueblo judío. ¿Qué pasó? España colapsó. El imperio se convirtió en una potencia de segunda. Los británicos bendijeron al pueblo judío y fueron elevados a las alturas del poder mundial del imperio. Pero luego, entre las dos guerras mundiales, se volvieron contra el pueblo judío. ¿Qué pasó? El imperio británico colapsó y en efecto se acabó. ¿Qué nación en el siglo XX y XXI ha bendecido al pueblo judío y a Israel más que ninguna otra? Estados Unidos. ¿Y qué nación se ha convertido en la más bendecida y poderosa de la tierra? Estados Unidos. No es un accidente. Es la palabra de Dios, el pacto abrahámico. Es una ley. Es como la gravedad. Puedes argumentar en su contra. Puedes oponerte. Puedes saltar de un acantilado, pero la gravedad tendrá la última palabra. Así que el pacto abrahámico, la gente puede decir lo que quiera, oponerse, pero tendrá la última palabra. Solo pregunten a los poderosos imperios del pasado. Y no es solo para los imperios, es para la gente. Bendice a Israel, serás bendecido. Maldice a Israel y serás maldecido. Jamás vi a quien maldijera a Israel o al pueblo judío, que los odiara y no fuera maldecido. Ni vi a quien bendijera a Israel y al pueblo judío y no fuera bendecido. Bendice. Y por cierto, por el bien de Estados Unidos. Si Estados Unidos deja de bendecir a Israel, no me preocuparía por Israel. Me preocuparía por Estados Unidos. Bendeciré a los que te bendigan. Oren para que Estados Unidos no sea parte de eso. Verán, las naciones surgen y caen, pero esta única cosa las sobrevive a todas. Y de nuevo, ahora mismo, el Partido Demócrata, que solía ser pro-Israel, estadísticamente ahora se ha convertido en un partido anti-Israel. Son los cristianos evangélicos creyentes en la Biblia y nacidos de nuevo quienes sostienen esto. Oren para que se mantengan firmes, para que nos mantengamos firmes en esto. Este es un argumento tóxico, incluso mortal, porque en última instancia, el efecto de este argumento es quitar la bendición, no solo a Israel, sino a la nación o a la persona que adopta el argumento. Siguiente acusación, o que los judíos de hoy no son los de la Biblia, y por ende no son los judíos, así que las bendiciones no aplican. De hecho, no tenemos que bendecirlos, incluso podemos odiarlos. Esto lo usan los antisemitas y aquellos que no saben más. Algunos usan lo que se llama la teoría házara. Esta dice que un pueblo llamado los házaros, un pueblo turco, se convirtió al judaísmo en la Edad Media y básicamente se convirtieron en los que hoy conocemos como los judíos. Entonces los judíos de hoy, en otras palabras, no son los judíos de la Biblia. Bueno, primero la teoría házara ha sido totalmente desacreditada. Lo que se ha afirmado que sucedió, nunca sucedió.
Pudo haber algunos individuos que se convirtieron, pero nada como esa leyenda ocurrió, ni con sustancia alguna. Además de eso, estudios genéticos recientes lo han desmentido totalmente. No hubo una descendencia medible del pueblo judío que provenga de los jázaros. Y si el pueblo judío no es el pueblo judío, entonces hay que hacerse la pregunta, ¿quiénes son en realidad el pueblo judío? ¿O dónde está el verdadero pueblo judío? Sí, miren, si hay impostores por ahí, ¿dónde están los verdaderos? ¿Y no demandarían por robo de identidad? ¿Dónde está el verdadero pueblo judío? Están escondidos. ¿Los pusieron en un programa de protección de testigos? ¿Fueron abducidos por una nave espacial? ¿Dónde están? Había millones de ellos en el mundo, en la antigüedad. Entonces, ¿a dónde se fueron todos? A ningún lado, aparte de donde está el pueblo judío hoy. Si el pueblo judío no fuera el pueblo judío, tendría que estar en otro lugar y no lo está. Y no existen, excepto en las cabezas de estas personas anti-Israel, radicales o antisemitas. Esta acusación también plantea la pregunta, entonces, ¿qué pasa con la gente de hoy que es conocida como el pueblo judío? La afirmación es que no son realmente el pueblo judío. Bueno, si el pueblo judío no es el pueblo judío, entonces, ¿quiénes son? No solo quién es el pueblo judío, que no está, sino ¿quiénes son ellos? ¿Y de dónde vinieron? Mientras los otros judíos eran abducidos a bordo de la nave espacial, ¿todos estos otros fueron enviados desde una nave espacial para reemplazarlos? ¿Y cuándo ocurrió todo? ¿Cuándo llegaron los judíos falsos a la Tierra? ¿Fue cuando los judíos de verdad no estaban mirando? ¿Y los judíos falsos encierran a los verdaderos en un armario, se ponen kipás y toman su lugar? ¿Y quiénes son? Porque tuvieron que venir de algún lado. Y no tenemos ningún otro pueblo antiguo de millones de personas que de repente desapareciera para convertirse en los judíos, para que pudieran aparecer como tales. Verán, se necesitan muchos actos de desaparición y muchos actos de aparición, mucha magia, muchos trucos de magia para que eso suceda. Y eso plantea otra pregunta. Durante los últimos 2000 años, el pueblo judío ha sido perseguido como ningún otro pueblo ha sido perseguido jamás. Expulsados de nación en nación, vagando por la tierra, odiados, oprimidos, masacrados. ¿Quién en su sano juicio buscaría pretender ser judío si no lo fuera? Para que pudieran vagar por la tierra y ser perseguidos y expulsados y devastados y masacrados en una nación tras otra. Ningún pueblo lo haría. ¿Y adivinen qué? Resulta que, por coincidencia, este pueblo judío, que es el pueblo judío actual, es justamente el que en la tierra tiene tradiciones judías que se remontan al antiguo Israel. Bendiciones y oraciones judías del antiguo Israel, festividades judías del antiguo Israel, idioma judío del antiguo Israel. Además de eso, hay una historia definida que rastrea sus raíces. Saben, es como cuando les llega un paquete a su casa y tienen un sistema de rastreo, saben dónde está el paquete, cuándo salió del almacén, por dónde va y cuándo llega a su puerta y que es el mismo paquete. Bueno, tenemos el rastreo del pueblo judío desde la antigüedad hasta ahora, cuándo dejaron la tierra, a dónde fueron en su ruta y cuándo regresaron a Israel. No, el pueblo judío es en realidad el pueblo judío, el mismo que en la Biblia. De hecho, la tecnología genética también lo ha demostrado. Del pueblo judío, su ADN se remonta al Medio Oriente. De hecho, es más cercano a la gente que vive en la tierra de Israel o sus alrededores, que es exactamente lo que se esperaría si el pueblo judío fuera en realidad el pueblo judío, que lo son. Incluso tienen marcadores de ADN. El pueblo judío tiene marcadores de ADN, algunos de los cuales tienen marcadores sacerdotales, para aquellos que tienen la línea sacerdotal de Aarón, que los vincula a un hombre de hace unos 3000 años, Aarón, el hermano de Moisés. Soy una de esas personas que puede rastrear su historia hasta Israel. Misma cultura, mismo idioma, mismo ADN. Miren, si parece un pato, camina como un pato, grazna como un pato, nada como un pato, vuela como un pato, es un pato. En este caso, el pato es judío. En otras palabras, el pueblo judío es el pueblo judío. Además de eso, Dios mismo lo dijo. Esto no es lo que yo digo o lo que dice Tucker Carlson. Esto es lo que Dios mismo dice. El que da el sol para luz de día y el orden fijo de la luna y las estrellas para luz de noche, el que agita el mar para que sus olas rujan. El Señor de los ejércitos es su nombre. Si este orden fijo se apartara de mí, dice el Señor, las estrellas, la luna, el sol, entonces los descendientes, los hijos de Israel, cesarán de ser una nación delante de mí. ¿Entienden? En otras palabras, no van a dejar de ser su pueblo, no van a ser reemplazados ni espiritual ni físicamente. Van a permanecer y continuar. Por lo tanto, si el pueblo judío es de hecho el pueblo judío de la Biblia, y si el pacto abrahámico es el pacto abrahámico, entonces solo hay una conclusión. Sí, en realidad debemos bendecir a Israel y al pueblo judío, y seremos bendecidos. Ahora llegamos a la última acusación. La hacen no solo los antisemitas y las facciones anti-Israel, sino incluso los de la teología del reemplazo,
Y no digo que sean antisemitas, saben, y también Tucker Carlson al decirla, dice esto. La nación moderna de Israel podría estar formada por gente judía, pero no tiene nada que ver con Dios, ni con el plan de Dios, ni con la profecía, ni con nada más. En otras palabras, la nación moderna de Israel simplemente ocurrió. Sucedió por judíos que no eran creyentes, simplemente lo hicieron. Y ahí está, crearon esta nación, no tiene nada que ver con Dios. Bueno, ¿y saben cómo se puede identificar este argumento a menudo, al menos en la teología del reemplazo? Es que inventaron un nuevo término. Cuando alguien empieza a hablar de, y cito, el Israel nacional. Nacional es una palabra inventada, artificial, para apoyar esta teoría. Si Israel es el Israel nacional, entonces, ¿qué es el Israel no nacional? La respuesta es que no existe tal cosa. Israel se define en la Biblia como una nación. Decir Israel nacional como si hubiera otro Israel no tiene sentido. Inventar eso es un intento de separar de alguna manera a Israel de ser Israel. Al llamarlo Israel nacional sería como decir, no tengo que jurar lealtad a Estados Unidos porque Estados Unidos no es realmente Estados Unidos, es solo el Estados Unidos nacional. La verdad es que Israel es una nación, no hay un Israel no nacional. Ya sea que hablemos del Israel físico o del Israel espiritual, no importa. El inventar términos tan absurdos es una señal de alerta que te dice que algo anda mal, algo que no está bien. Entonces, el argumento ha sido que los judíos que regresaron a Israel no eran creyentes, por lo tanto, eso los descalifica de ser Israel. Bueno, la mayoría de Israel ha estado compuesta por no creyentes durante 2000 años. Y, por cierto, también la mayoría de las naciones. El hecho es que la mayoría de los británicos pueden no ser creyentes. ¿Significa eso que no son británicos? O los italianos no son italianos. Pero nadie dice eso solo con Israel. Saben que la mayoría de Israel, sea creyente o no, no tiene nada que ver con que sean Israel. Que tu hijo o hija sea creyente no tiene nada que ver con el hecho de que sean tu hijo y tu hija. Así que la creencia o la incredulidad no cambia el hecho de que son Israel. De hecho, la mayor parte del tiempo que se lee sobre Israel en la palabra de Dios, la Biblia, la mayoría no eran verdaderos creyentes o verdaderos seguidores. Pero eran Israel. Pero esto también va de la mano con lo que dijo Tucker Carlson. Dijo, y cito, es el Antiguo Testamento contra el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está en guerra con el Nuevo Testamento. Eso sería una novedad para Jesús. Pero voy a abstenerme de entrar en eso ahora. Sí quiero entrar en eso, pero eso es para otro video. ¿Qué dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento? Pablo habla de sus hermanos y hermanas no creyentes, sus compatriotas judíos. Como Israel. Él dice, todo Israel será salvo al final. Bueno, si todo Israel va a ser salvo, entonces todo Israel que aún no es salvo tiene que seguir siendo Israel. Porque todo Israel va a ser salvo. Al final, el remanente. Además, las Escrituras profetizan que Israel, el pueblo judío, volverá a su tierra y luego volverán a Dios. Así que argumentar que Israel ha vuelto a la tierra, en gran parte en la incredulidad, y que eso anula el hecho de que es Israel, es una locura. Porque en realidad va en contra de lo que dice la Biblia. De hecho, argumentar que no son creyentes es lo que dice la Biblia. Van a regresar primero, en gran parte, en incredulidad. Y luego vendrán a Dios, vendrán al Mesías. Verán, tratar de separar a la nación de Israel en el Medio Oriente de Israel mismo también va en contra de la palabra de Dios, porque la Biblia dice que Dios está a cargo de esa tierra, y por eso está a cargo de los que allí habitan, y de los que se van y cuando regresan. En la Biblia, solo Dios trae a Israel de regreso a la tierra para convertirse en una nación, el Estado de Israel en este caso. Primero, fue Dios quien los sacó de Egipto y los llevó a la tierra, ¿verdad? Nadie más. O sea, ellos lo hicieron, lo caminaron, pero fue Dios. Fue predicho, fue profetizado por Dios, fue Dios quien lo hizo. Fue solo Dios quien los llama a regresar por segunda vez cuando estaban en el exilio en Babilonia. Fue Dios. Fue profetizado, fue Dios quien lo hizo. Solo Dios al final hizo que regresaran y se convirtieran en una nación. Entonces, ¿qué hay de la tercera vez, que es Israel ahora mismo? Fue este regreso, escuchen, el que fue profetizado por Dios más que cualquier otro regreso o venida a la tierra, incluyendo el éxodo mismo desde Egipto. Dios dice en Jeremías 16, por tanto, he aquí que vienen días, dice el Señor, en que no se dirá más, vive el Señor, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino, vive el Señor, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte, eso sería Europa, Rusia, todo eso, y de todas las tierras a donde los desterró, porque los restituiré a su propia tierra que di a sus padres. Y escuchen esto. Esto es lo que dice Dios, Jeremías 31.
Esto es lo que dice el Señor: canten con alegría por Jacob, alégrense con el jefe de las naciones, proclamen, alaben y digan: Señor, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. He aquí los traigo del país del norte, y los reuniré de las partes remotas de la tierra, los confines de la tierra. Entre ellos están los ciegos y los cojos, la mujer embarazada y la que está de parto. Juntos volverán aquí como una gran asamblea, desde los confines de la tierra. En Isaías: no temas, porque yo estoy contigo, dice el Señor. Traeré a tu descendencia, Israel, del este, y te reuniré del oeste. Le diré al norte: renuncia a ellos, y al sur: no los detengas. Trae a mis hijos de lejos y a mis hijas de los confines de la tierra. Las profecías son muy claras. Volverán una vez más desde los confines de la tierra. Dios es quien lo está haciendo, dice. Solo una vez Israel fue esparcido hasta los confines de la tierra, el pueblo judío. Eso es ahora, y se ha manifestado en la historia mundial exactamente como Dios dijo en nuestra propia generación. Solo una vez fueron reunidos desde los confines de la tierra de regreso a la tierra de Israel, y ha sucedido ahora con el regreso de Israel, según las profecías de la palabra de Dios. Así que no solo puede ser Dios quien los traiga de regreso a la tierra de Israel, sino que este regreso por la mano de Dios fue profetizado más que cualquier otro regreso en las Escrituras. Y es incluso más que eso, porque Dios profetizó desde el principio que el pueblo judío sería esparcido por las naciones, vagaría por la tierra. Y casi todo comentarista cristiano que busca desafiar el regreso del pueblo a la tierra estará de acuerdo con esa parte. Ok, Él los esparció, pero luego negarán el resto, que Él los reunirá de nuevo, que los ha reunido en la tierra. No se puede tener una cosa sin la otra. ¿Sabes? A menos que intentes violentar la Biblia o la palabra de Dios, la profecía no se detiene. La profecía dijo que Dios esparcirá a los hijos de Israel desde Israel, la tierra. Y luego dice: el mismo Dios reunirá al mismo pueblo de vuelta de las naciones a la misma tierra. No puedes tenerlo de ambas maneras, no puedes tenerlo todo. Si Dios esparció al pueblo judío de Israel a las naciones, entonces Dios es quien los reunió de vuelta de las naciones a Israel. Y la Escritura lo dice una y otra vez: Él los esparcirá y los reunirá. Esto es lo que Dios mismo dice. Escuchen la palabra del Señor, naciones, declárenla en las costas lejanas y digan: el que esparció a Israel lo reunirá. Él mantendrá a Israel como un pastor mantiene a su rebaño. ¿Qué está diciendo? Está diciendo claramente que Dios, que esparce al pueblo judío, va a reunirlo de nuevo en la tierra de Israel. El mismo Dios. De hecho, dice que el Dios que los esparce los va a reunir a ellos, el mismo pueblo. Así que quienes quiera que se reunieron de vuelta en la tierra de Israel son los mismos que Dios esparció y los mismos que Dios dijo que iba a reunir de vuelta. Misma profecía, mismo Israel, mismo pueblo, misma promesa, misma tierra. Esta es la palabra de Dios. Ahora comparen la voz y el peso abrumadoramente claros y la palabra y profecía bíblicas. La idea de que esta gente simplemente lo hizo por su cuenta y no tuvo nada que ver con Dios. Y Dios, aunque Dios dijo que lo haría, y sucedió tal como dijo que lo iba a hacer. Pero estás diciendo que no fue Dios. Entonces, cuando Dios no estaba mirando, estaba distraído, mirando para otro lado. Esta gente simplemente entró y cumplió su palabra sin que Él lo supiera. Se colaron para cumplir su palabra. Estaba en su hora de almuerzo, en una llamada de Zoom. ¿Qué fue eso? Esta gente cumplió la profecía de lo que Él dijo que iba a hacer cuando no estaba mirando. Y Él miró hacia atrás y dijo: vaya, esta gente se acaba de colar. Acaban de entrar y ¿qué está pasando aquí? Cumplieron la profecía, excepto que no eran otro pueblo. Eran exactamente las personas que Dios dijo que iba a traer de vuelta al mismo lugar. De esa misma manera, ¿sabes? Y no dejó ningún vacío. No dejó ningún resquicio por el que puedas colarte antes de que suceda, antes de que Dios los traiga de vuelta. No hay ningún resquicio para que puedas volver para un preregreso. No sucede. Suena ridículo porque es ridículo. Es antibíblico. Dios los esparcirá hasta los confines de la tierra. En los últimos días, Dios los reunirá de vuelta desde los confines de la tierra. Y aquí está la cosa. A todos ustedes que verdaderamente aman al Señor, que aman al Mesías, aman a Jesús, Yeshua, Él le dijo al pueblo judío en Jerusalén: solo me verán de nuevo cuando digan: Baruch Haba, Besem Adonai. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, el pueblo judío tiene que estar de vuelta en la tierra de Israel. Tienen que estar de vuelta en su ciudad santa, Jerusalén, 1967. Tienen que volver mientras aún no son creyentes para que puedan llegar a creer. E incluso se podría decir que hablen hebreo para que puedan decir Baruch Haba. Bendito el que viene. Así que todos los que aman al Mesías y aman su venida, no se dejen atrapar por cosas tan antibíblicas. No se envenenen, no se dejen influenciar para alejarse de Dios.
sino regocíjense en el regreso de Israel al mundo. La Biblia dice que Él va a traer a todas las naciones vendrán contra Israel, pero nosotros no debemos ser parte de eso. El pueblo de Dios no debe ser parte de ese fenómeno satánico del fin de los tiempos, sino que debemos apoyar a Israel, estés de acuerdo o no, no importa. Apoya a Israel, ora por Israel, regocíjate con Israel, ora por la paz de Jerusalén. Prosperarán los que te aman. ¿Saben cómo dijo Pablo? ¿Saben, Pablo? El apóstol Pablo dijo, casi desearía ser maldito por Dios si eso pudiera significar la redención, la salvación de mi pueblo. Ese es el corazón de Pablo. Él no los condenó, lloró por ellos. Y debemos ser como el Mesías, como Jesús, para compartir su corazón, su carga y su amor por su antiguo pueblo. Consuelen a mi pueblo, hablen con ternura a Jerusalén, oren por esa paz, prosperarán los que te aman. Y Dios dice, yo te bendeciré a ti, que los bendices, y maldeciré a los que los maldicen. Elige ser bendecido, no ser maldecido. Ahora, ¿quién en tu vida querría ver esto o necesita verlo? Envíales este enlace y ponle me gusta o lo que sea que tengas que hacer. Y para no perderte estos vídeos especiales y las actualizaciones proféticas y las palabras proféticas, asegúrate de presionar suscribirse. Este es el único canal oficial. Y voy a darte una palabra para cerrar en un momento. Pero recuerda, el avatar está disponible para ordenar. Es el libro más nuevo y explosivo que he escrito. Es tan explosivo, quita el velo detrás de todo lo que está sucediendo ahora mismo. Solo ve en línea ahora mismo a Amazon o a cualquier otro lugar, puedes ordenarlo. No pierdes la oportunidad de obtener este libro tan explosivo. Solo asegúrate de que la portada se vea así. Ahora, la palabra para ti es esta. Es para libertad que el Mesías nos ha hecho libres. Te ha hecho libre. Mantente firme, por lo tanto, y no te sometas de nuevo a un yugo de esclavitud. Hasta la próxima, soy Jonathan Cahn. Mantente fuerte en el Señor, amigo mío, y en el poder de su fuerza. Shalom.